Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar un poquito hoy la psicología de Lev Vygotsky, la psicología histórico-sociocultural. Vamos a tomar algunos datos de la biografía que ustedes ya buscaron. Lev Semyonovich Vygotsky nació en 1896 en lo que actualmente es Bielorrusia y murió en 1934 en Moscú, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos datos de que su vida ha sido muy corta. De hecho, se enfermó y tenemos un desarrollo importante de su obra en muy poco tiempo de vida. Alguna de las cuestiones importantes de su biografía es que, bueno, su obra llega a Occidente en 1960 más o menos. Ha sido censurada también parte de su obra, después sus discípulos tratan de darle difusión. Hay un campo en el que se desarrolla Vygotsky que por ahí no es tan conocido, que era lo que en ese momento se llamaba el campo de la defectología, es decir, el trabajo con chicos que presentaban alguna discapacidad. Y si bien no lo vamos a tomar específicamente en este desarrollo, es importante que ustedes lo sepan, por si en el futuro les interesa profundizar sobre la obra de Vygotsky, donde hace postulados muy importantes para la época en relación al trabajo con niños con discapacidad, en planteos de lo que hoy llamaríamos el trabajo con la inclusión, ¿no? Así que, bueno, si a alguien le interesa puede profundizar también, son muy interesantes esos desarrollos. Hoy nos vamos a circunscribir a lo que tiene que ver un poquito, ver el contexto de su obra y sus conceptos fundamentales. Como les dije, es el fundador de la psicología histórico-sociocultural, tiene una gran influencia de lo que es el materialismo dialéctico, una gran influencia de Marx en relación a su obra. ¿Y en dónde vemos o visualizamos esto? Bueno, en esta idea tan importante que le da, esta preponderancia que le da a lo sociocultural, a lo histórico, al hombre inmerso en un contexto, y cómo la realidad social es una realidad construida entre los hombres, y aquello que define al hombre es su relación con el trabajo, ¿no? El trabajo que modifica la naturaleza, que hace que el hombre cree instrumentos, que cree herramientas, que se produzca conocimiento, que se produzca tecnología. Al hombre como hombre concreto, él lo piensa en tanto ser social. El hombre es en tanto se define en presencia con otros hombres, ¿sí? En un contexto que tiene una cultura determinada y en un tiempo histórico. Algunas otras cuestiones en relación a Vygotsky es que esa realidad social que él plantea, la plantea como un sistema de relaciones, ¿sí? No, esa realidad donde el hombre está no es una realidad en abstracto, ¿sí? Sino que ese sistema de relaciones en el cual está inserto es lo que de alguna manera va determinando. Y esas relaciones sociales las pensamos en un contexto histórico-cultural. Cuando pensamos las relaciones, por ejemplo, en la esclavitud, las pensamos en relación a que hay un amo, un esclavo y un sistema que determina esos posicionamientos. Cuando pensamos el estudiante y el profesor, lo pensamos en un sistema social que de alguna manera los engloba, que tiene que ver con
Puede ser universidad o institutos terciarios. No hay estudiante sin profesor, no hay profesor sin estudiante, y ambos no existirían si no hubiera un sistema social de relaciones, como por ejemplo institutos terciarios o universidades. La conciencia del hombre, en tanto tema psicológico, no se piensa desde un punto de vista individual, sino desde un punto de vista sociocultural histórico. Y en relación a eso, es que él se va a plantear cómo este sujeto, que no es un sujeto individual, sino que es un sujeto sociocultural, cómo se constituye. Entonces, la pregunta que va a guiar la teoría de Vygotsky es cómo los sujetos se constituyen como tales, cómo se apropian de las herramientas de la cultura, de estos sistemas de signos que él plantea. Y para eso va a plantear la existencia de los procesos psicológicos superiores a partir de una ley general del desarrollo de esos procesos, que tiene por un lado una parte filogenética, que estaría más ligada con la biología, con el hecho de que el cerebro sea el soporte, con aquellas cuestiones determinadas genéticamente que también están ligadas al mundo animal, y por otro lado una línea cultural específicamente humana, y de la síntesis de esas dos líneas es que se dan lugar los procesos psicológicos superiores. En relación a los procesos psicológicos superiores y esta doble vía de formación, él plantea que hay un proceso de internalización que se lleva a cabo, hay una doble vía que primero, por supuesto, la va a plantear en la sociedad, en la cultura. El sujeto, al estar inmerso en una sociedad, en una cultura, realiza intercambios con otros y se dan procesos interpsicológicos entre sujetos mediados por la cultura. Para que se produzcan nuevas funciones psicológicas es que el sujeto, después de haber realizado esta interacción interpsicológica, va a apropiárselos y van a pasar a ser intrapsicológicos, es decir, en forma interna. Pero esta apropiación no es una apropiación pasiva, no es una copia. Esta apropiación es una apropiación que requiere de un proceso de construcción en el cual el sujeto se modifica para llevarla a cabo. Tanto Piaget como Vygotsky los ubicamos como constructivistas, plantean un proceso de internalización constructivo, ¿sí? Y específicamente como se produce en una sociedad, en un contexto cultural, decimos que es socioconstructivista. Les hablé un poquito de los procesos psicológicos. Él hace una división de los procesos psicológicos. Habla de procesos psicológicos elementales, que serían la memoria, la atención, que inclusive compartimos con los animales, y los procesos psicológicos superiores que pertenecen al campo de lo humano. Y acá va a ser a su vez una distinción, los procesos psicológicos rudimentarios y los avanzados. Los rudimentarios se adquieren por el solo hecho de intercambiar con otros, por el solo hecho de estar inmersos en el mundo de la cultura. Y ahí ubica los del lenguaje, lo que tiene que ver con el habla. Pero para los avanzados, los procesos psicológicos superiores avanzados, se requiere una acción más sistemática e intencionada. Son los que requieren de alguna manera acción institucionalizada. Por ejemplo, en la escuela. Y en ellos tenemos la escritura, el cálculo, la lógica. Dicho esto, que es un planteo general en relación a Vygotsky, vamos a ver algunas cuestiones por ahí
de estos procesos psicológicos superiores más avanzados ligados al campo de lo educativo. Y hay una serie de conceptos de Vygotsky que nos ayudan a pensar estas cuestiones, que tienen que ver con que, y aparte constituyen una crítica a los test de la época que se realizaban, los que medían cociente intelectual, donde Vygotsky plantea que esos test los que medían era un aquí y una ahora, pero nada decían de lo que el sujeto iba a poder lograr a futuro, lo que podía lograr con una ayuda mediada. Acuérdense que para Vygotsky siempre esta relación entre el sujeto y los objetos está mediada por el lenguaje, está mediada por los otros, ¿sí? No es en abstracto, en el vacío. Y en relación a eso, una serie de conceptos que también me interesa destacar de Vygotsky son los que tienen que ver, y ahí lo vemos más en los procesos psicológicos superiores avanzados, los que tienen que ver con la zona de desarrollo próximo. Ustedes habrán leído ya que Vygotsky plantea que el sujeto hay cuestiones que puede realizarla solo, que tienen que ver con su zona de desarrollo real, y que hay algunos conocimientos de los cuales va apropiándose que requieren para ese desarrollo justamente de la acción mediada de un otro, de la ayuda de un otro. Esa acción que genera una zona de desarrollo potencial, es decir, una acción que mediada con la ayuda de otros, que puede ser alguien, un par más experto, puede ser un docente, puede ser un familiar, hacen que logre aquellas cosas que solo no podrían, ¿sí? Eso es una zona de desarrollo potencial. Potencialmente, con una ayuda mediada, el sujeto puede llegar a realizar tal acción o adquirir tal conocimiento. Bien, esta diferencia entre esta zona real y esta zona potencial, esta distancia, es lo que él llama zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal, también la pueden encontrar con ese nombre. ¿Por qué nos interesa este concepto fundamentalmente? Primero, porque hace un replanteo importante a poder pensar qué ayudas mediadas, ¿sí?, pueden generar, y sobre todo en el campo educativo, zonas de desarrollo potencial. Podríamos pensar que alguien experto, que alguien que cuenta con herramientas adecuadas, puede hacer que los sujetos desarrollen y lleguen a llevar a cabo acciones e incorporen conocimientos que por sí solo no podrían hacer. Y en esto vemos claramente el campo de influjo que puede tener la educación en relación a esto. Y también en relación a esa zona de desarrollo próximo, él plantea como uno de los grandes promotores de zona de desarrollo próximo al juego, ¿sí? El juego es para Vygotsky un promotor de zona de desarrollo próximo, pero no cualquier juego, sino el juego simbólico y el juego reglado. ¿Y por qué? Porque justamente tanto el juego simbólico como el juego reglado son los que de alguna manera plantean herramientas de la cultura. Cuando nosotros tomamos el tema de las reglas, ahí hay acción mediada cultural. Y cuando está el juego simbólico, también, porque ahí hay una transformación de ese juego mediante elementos semióticos. Entonces, particularmente esos dos juegos a él le interesan como promotores de zona de desarrollo próximo. Uno de los autores que también tradujo varias de las obras de Vygotsky fue Brunner.
Y él, basándose en la teoría vygotsquiana, postula en relación a esta ayuda generadora de zona de desarrollo próximo el concepto de andamiaje. El concepto de andamiaje es un concepto de Brunner, por supuesto, tomando como base las ideas de Vygotsky, ¿no? Y él toma una metáfora que es la de los andamios en una construcción, de ahí desarrolla su concepto de andamiaje, que es para poder llevar a cabo la obra, una obra en construcción, se necesita de andamios que permitan ir realizando el trabajo. Entonces podemos pensar esos andamios como las ayudas que un sujeto necesita para poder llevar a cabo, por ejemplo, la adquisición de un conocimiento. Ahora bien, estos andamios, una vez que termina la obra, se retiran, no permanecen eternamente. Entonces él le da una serie de características a esos andamios, a ese andamiaje, para que sea realmente un andamiaje útil para el sujeto y no que sea algo ineterno que no permita desarrollar cierta autonomía. En relación a eso, si ustedes se fijan, tiene que ser ajustable, tiene que ser temporal, no es para siempre, hay que ver cuál es la ayuda más adecuada y no tiene que perdurar eternamente. Las ideas de Vygotsky son interesantes para pensar todo el campo educativo en relación a todos los elementos de la cultura, toda la interacción con el otro, cómo promover propuestas que faciliten zonas de desarrollo próximo, porque esas zonas de desarrollo próximo permiten lograr nuevas funciones psicológicas. Una vez que un sujeto fue ayudado a lograr algo que no lograba por sí mismo y puede apropiarse de eso, eso que era en un principio una zona de desarrollo potencial, una zona de desarrollo próximo, pasa a ser una zona de desarrollo real y se puede promover una zona de desarrollo próximo y la adquisición de nuevas funciones psicológicas, ¿sí? Que, por supuesto, la gran cuestión vygotsquiana, la gran pregunta, así como Piaget tenía su gran pregunta que guiaba su obra, Vygotsky tiene su gran pregunta, que es cómo los sujetos humanos se apropian de las herramientas de la cultura. Y esto está influenciado por las ideas del materialismo dialéctico, por las ideas del marxismo en relación a postular su teoría, donde desarrolla él la apropiación de estas funciones psicológicas superiores en el marco de una interacción sociohistórico-cultural. De hecho, lleva adelante varias investigaciones en varios lugares, en varios pueblos donde él se va trasladando, para ver cómo las condiciones históricas socioculturales influyen en el desarrollo de estas funciones psicológicas superiores. Bueno, hasta aquí un pantallazo, una pequeña contextualización de lo que es Vygotsky y seguimos profundizando con la lectura de la bibliografía, hoy como estamos, y con las preguntas que seguramente ustedes tendrán para hacerme a través de la actividad práctica obligatoria que tienen que realizar, acuérdense que vence el 13 del 7, y con el encuentro en el Meet que vamos a tener el día martes. Así que bueno, los saludo y nos estamos viendo.